Nos gozamos pues que tenemos esta oportunidad, que Dios nos ha dado esta oportunidad de reunirnos por estos medios para agradecerle a Él, para rendirle culto, adoración, gracias al nombre del Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él se fijó en nosotros, gracias al nombre del Señor. Vamos rápidamente a entrar al estudio de la palabra del Señor, no sin antes darle la bienvenida a las personas que están integrándose en este momento también a la porción del estudio de la palabra por medio de la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live. Le damos la bienvenida y vamos a empezar el estudio primeramente encomendándonos en las manos del Señor. Amante Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio, Señor, de reunirnos, Señor, con corazones agradecidos, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre Santo, Señor, por la obra que tú has hecho en nosotros, Señor, porque tú nos has cambiado, nos has transformado, Padre Santo, Señor. Nosotros te damos las gracias, Señor, porque podemos contar contigo, Señor, en todas las circunstancias, Señor, que pasamos. Tú sigues siendo Dios en las altas, las bajas. Señor, tú estás ahí, tú estás presente, Señor. Señor, mira que este estudio de la palabra, Señor, que seas tú guiando, dirigiendo, Señor, llevando, trayendo la palabra, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Una palabra, Padre Santo, que nos sea, Señor, de bendición, Padre Santo, de fortaleza, Padre Santo, y que nos ayude a enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar, Dios mío. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros la semana pasada terminamos el estudio de Primera de Samuel y empezamos, vimos el primer capítulo de Segunda de Samuel, y allí nosotros vimos, en el estudio de la semana pasada, vimos la muerte de Saúl con 3 de sus hijos, incluyendo a Jonatán. Ellos murieron en el campo de batalla en contra de los filisteos. Vimos en el caso de Saúl, vimos que una lanza, una flecha lo alcanzó. Y él, al ver que había sido alcanzado por una flecha, decidió quitarse la vida. Él trató que su escudero lo traspasara, pero su escudero se negó. Y al su escudero negarse, pues Saúl se tiró sobre su espada. Vimos también que hubo un amalecita, hubo un joven oportunista, que él se encontró con el cuerpo de Saúl en esa condición, y él fue a donde David y a darle la noticia, tratando de tomar el crédito por él haber matado a Saúl. Él tratando de llevar lo que él esperaba que iba a ser una buena noticia a David, pero por su mentira vimos que en vez de recibir algún tipo de recompensa de David, vimos que él perdió la vida. Vimos también que David, ante la muerte de Saúl y especialmente la muerte de Jonatán, David se lamentó, David lloró. Incluso vimos que David escribió una canción acerca de las hazañas, de los logros que habían dado Jonatán y Saúl a la nación de Israel. Vimos también que los hombres de Jabes, ellos arriesgaron su vida para ir en busca del cuerpo de Saúl. Ellos entraron en territorio enemigo y tomaron el cuerpo de Saúl para regresarlo y darle sepultura. Vimos que esa acción en la cual ellos expusieron su vida fue a causa del agradecimiento que ellos tenían para con Saúl, porque Saúl 40 años atrás los había salvado. Ellos estaban agradecidos y por eso pues ellos arriesgaron su vida por lo que Saúl había hecho por la población de Jabes. Hoy vamos a seguir el estudio de Segunda de Samuel, y con la ayuda de Dios vamos a estar estudiando los capítulos 2 y 3 de Segunda de Samuel. Vamos a empezar en el capítulo 2 de Segunda de Samuel. Vemos entonces que después de la muerte de Saúl, David tiene que tomar decisiones. ¿Qué él va a hacer? Él había estado ahora en el territorio de los filisteos, específicamente en la ciudad de Siclac, por 16 meses. David ahora tiene que tomar decisión acerca de lo que él va a hacer. Aquella persona de la cual él había estado huyendo, escondiéndose, y había ido hasta territorio filisteo, escondiéndose de él, era Saúl, y Saúl estaba muerto. Entonces David consultó a Dios, y Dios le dio instrucciones que regresara a Judá, y le dio instrucciones específicas que regresara a la ciudad de Hebrón. David entonces en la ciudad de Hebrón fue ungido como rey sobre el territorio de Judá, no sobre toda la nación de Israel. Fue coronado
fue ungido como rey de una de las tribus de Israel, la tribu de Judá, que era la tribu de donde venía David. Vemos que las cosas aparentemente van arreglándose para David. Vemos que él entonces ahora está recibiendo aquella promesa que se le había dado hace mucho tiempo de que él iba a ser el próximo rey de Israel. En este caso está siendo rey sobre Judá. A veces vemos que podemos, viene un logro, y en este caso el logro de David, que está siendo ungido como rey, podríamos pensar que ahora sí todos los problemas se le acabaron, ahora sí él está consultando a Dios, ya las cosas van a ir de bien en bien, no va a tener que enfrentar ninguna dificultad, ningún problema, pero eso no es así. La Biblia no enseña necesariamente que cuando nosotros venimos a Dios, que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, la Biblia no nos enseña que los problemas se van a acabar. Lamentablemente hay muchas personas que enseñan y venden un evangelio en el cual ellos le enseñan a la persona que el día que tú aceptes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tus problemas se van a acabar completamente. Pero eso no es un evangelio bíblico. La Biblia no enseña eso, sino que todavía nosotros, sirviéndole al Señor, vamos a tener que pasar dificultades, problemas, enfermedades, porque nosotros estamos en este mundo. El Señor Jesucristo incluso enseñó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 33, dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas personas que se le vende este evangelio en el cual se le dicen que no van a tener problemas, dificultades, cuando entonces se tienen que enfrentar a la realidad de los problemas, de las dificultades, eso le crea una crisis en su fe. Le crea dudas en su mente acerca de la fe de quién ellos, en lo que ellos han confiado. Entonces muchas de estas personas le dicen: no, tú lo que tienes es que declarar, que decretar, que clamar que va a ser tuya la victoria. Pero la Biblia no nos dice, no nos enseña que eso va a ser así. La Biblia no nos enseña que porque una persona declare, porque una persona decrete, sus problemas se van a ir. Sino que la Biblia lo que nos enseña es que aunque nosotros pasemos por dificultades, por problemas, por tormentas, nosotros vamos a tener al Señor de nuestro lado, que Él va a estar con nosotros, que Él no nos abandona, que Él no nos deja solo, que si hay algún problema, alguna dificultad que viene a nuestra vida, que Dios permite que pasemos por ella, algo Dios está haciendo en medio de esa situación. Nosotros vemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en lo que nosotros vemos en la vida de él, cuando él vino y conoció al Señor camino a Damasco, que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, de ahí en adelante no fue que sus problemas se acabaron, sino que lo que sucedió de allí en adelante es que él contaba con la presencia del Señor con él. Gloria sea el nombre del Señor. Y él podía de ahí en adelante, en el medio de las dificultades, en medio de los problemas, él podía tener la seguridad de que el Señor estaba con él, de que algo el Señor estaba haciendo. Y por eso vemos que Pablo, aun todavía estando en la cárcel, estando apresado por causa de llevar el evangelio del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo movió a escribir las palabras que él escribió en Filipenses capítulo 4 versículos 12 y 13. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que aunque nosotros sigamos a Cristo, aunque estemos en el centro siguiendo la voluntad del Señor, no estamos exentos de pasar por dificultades, por problemas, como lo que vamos a ver en el caso de David. Él está consultando a Dios en relación a cuál debe ser su próxima acción, su próximo paso. Pero vamos a ver que de aquí en adelante él va a continuar estando dentro de conflictos ahora entre la casa de Saúl y la casa de David. Vamos a ver los versículos
versículo 5 en adelante. Dice, entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Cuando vimos en el caso de Saúl, cuando Saúl reinaba, si él se enteraba que alguien estaba del lado de David, apoyando a David, ayudando a David, se convertía en el enemigo de Saúl, le causaba problemas. Vimos el ejemplo de aquel sacerdote que inocentemente, sin darse cuenta, ayudó a David, no sabiendo el problema, el conflicto que había con Saúl, y Saúl terminó matando a aquel sacerdote y toda aquella familia sacerdotal. Y ese era el tipo de pensamiento en aquel día, la costumbre que existía en aquel día, que aquel que llegaba a una posición de rey, todo lo que podría parecerle amenaza, acababa con ellos. Pero vamos a ver que ese no iba a ser el comportamiento de David. Vemos aquí que los de Judá habían ungido a David como rey, y ellos le informaron que los de Jabes habían hecho este bien, habían expuesto su vida para tomar los restos de Saúl de territorio enemigo y darle sepultura. Lo que tal vez ellos esperaban que por medio de esa acción que ellos habían hecho, David tal vez se iba a levantar en contra de ellos. Eso es una posibilidad. Puede ser que esta noticia la hayan llevado como un tipo de chisme. Tú sabes, David, lo que hicieron esos hombres que han hecho, tal vez trayéndolo con un tono de que ellos hayan hecho algo malo. Pero vemos que David no lo vio con mala vista, sino que vemos que David reconoció la valentía de aquellos hombres que habían expuesto su vida para recobrar los restos de Saúl. Y David entonces los elogió, como dijimos, por su valentía. Él le dice que él sería su aliado, que le haría bien a ellos, y también les informa, toma esta oportunidad para informarles lo que habían hecho los hombres de Judá, o sea, informarles que los hombres de Judá, la población de Judá lo había ungido, lo había declarado como rey sobre ellos. Hasta ahora las otras tribus no habían aceptado a David como rey todavía. Pero vemos, como dijimos, un David que está representando, está haciendo una imagen, un tipo de lo que es el Señor Jesucristo. Vemos a él comportándose de una manera distinta. Él no está en contra de los de Jabes porque ellos hayan sido aliados de Saúl. Él no tenía odio a Saúl, aunque Saúl llevaba más de 10 años buscando la muerte de David. Y vemos también en el caso de David, en el tipo de Jesucristo, es que aunque Dios le había prometido que él iba a ser el rey sobre toda la nación de Israel, las 12 tribus de Israel, solamente Judá hasta este momento lo había ungido, lo había aceptado como rey. Pero no vemos un David que se está imponiendo ante las demás tribus para que las demás tribus le sirvan, para que las demás tribus se sometan a la voluntad de él como rey, sino que vemos que él está siendo y gobernando sobre aquellos que lo han declarado rey, pero no está forzando a aquellos que no lo han aceptado todavía a él como rey. Y como dijimos, ese es un tipo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no forza a ningún ser humano a que les rinda servicio. Aunque la mayoría de la humanidad no sirve al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo sigue reinando. El Señor Jesucristo sigue siendo Rey de Reyes, sigue siendo Señor de Señores. El Señor Jesucristo fue el creador del universo, pero con todo su poder, su gloria, su majestad, no obliga a nadie a que le sirve, sino que todo lo que servimos al Señor Jesucristo, lo servimos voluntariamente, lo servimos como respuesta en reconocimiento de quién es Él y en reconocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Él no nos fuerza a que nosotros le sirvamos. Sabiendo, nosotros entendemos que Él llevó nuestro pecado, nosotros entendiendo que por nuestras acciones, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y que todos hemos pecado.
O sea que nosotros entendemos que a nosotros lo que nos tocaba por nuestro pecado era la muerte y condenación eterna. Pero en la carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 8, la palabra dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, por eso nosotros le servimos, estamos agradecidos por la obra que Él ha hecho con nosotros, porque Él nos ha liberado, nos ha salvado, y le servimos con devoción. Por eso nosotros estamos agradecidos, por eso nosotros incluso nos reunimos para agradecerle, para adorarle por lo que Él ha hecho por nosotros, para estudiar su palabra, para conocerlo. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a seguir entonces. Abner era el general de Saúl, era aquel que estaba encargado del ejército de Saúl, y en aquel conflicto en el que había muerto en contra de los filisteos Saúl y 3 de los hijos de Saúl, Abner no había muerto junto con Saúl. Abner era primo de primo o sobrino de Saúl. No se sabe si era primo o sobrino, pero después de la muerte de Saúl, él no estaba dispuesto a perder la posición de autoridad, el poder político, la influencia que él tenía. Entonces él buscó a un hijo de Saúl que había sobrevivido para hacerlo rey, para coronarlo rey sobre las 11 tribus de Israel que no estaban siguiendo a David. Este hijo de Saúl se llamaba Isboset. No sabemos por cuál razón él no había estado en el campo de batalla con Saúl y los 3 hijos de Saúl que murieron, pero vemos que él sobrevivió, y vemos que Abner se está aprovechando de que él sobrevivió para usarlo como un tipo de títere y él mantener un tipo de poder político detrás del rey, aprovechando la imagen de que Isboset era hijo de Saúl. Otro personaje que vamos a estar viendo de aquí en adelante es Joab. Joab es como quien dice la versión de Abner, pero del bando de David. Y asimismo, como Abner era familiar de Saúl, Joab era sobrino de David. Y Joab tenía 2 hermanos más que eran hijos de la hermana de David, de Sarbia, que servían también en el ejército de David. Estos eran Asael y Abisai. Entonces ambos bandos, el lado de Abner, que había coronado a Isboset, al hijo que había sobrevivido de Saúl, y el lado de David, el lado que estaba Joab y estaban los otros sobrinos de David, se habían juntado para un conflicto, estaban frente a frente, iba a haber una gran batalla, y puede ser que para que se evitara el exceso de derramamiento de sangre, de muertes, Abner hace una proposición, y la proposición que Abner hace es que él tomar 12 de sus hombres y que Joab tomara 12 de sus hombres, y que se enfrentaran en una lucha representativa para que el que ganara de los 2 bandos de 12, entonces serían los ganadores. Pero en medio de este conflicto, de esta batalla, que los 12 selectos de cada grupo, tal vez los mejores de cada grupo, se enfrentaron, todos se mataron, los 12 del lado de Abner y los 12 del lado de Joab, por lo que ellos entonces no pudieron evitar un conflicto, sino que de ahí en adelante la batalla reció y se enfrentaron el lado de Abner y el lado de Joab. Y vamos a ver el versículo 17 en adelante. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él.
Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque ¿qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Vemos que se nos hace hincapié aquí en la destreza de correr de Asael, y Asael va detrás de Abner y persiste en seguirlo. Es posible que él esté buscando en tener una victoria definitiva. Si él lograba matar a Abner, allí se acababa la guerra, allí se acababa la cabeza del conflicto. Pero también es posible que él haya estado buscando la gloria de ser aquella persona quien mató al gran general del ejército de Saúl, a Abner. Y él persiste entonces en dar seguimiento a Abner, aunque Abner le está advirtiendo que no le siga, que se desvíe, que vaya y siga a otra persona, no porque él le tenga miedo a Asael, sino porque él no quiere tener un confrontamiento, él no quiere tener tener un confrontamiento con Joab. O sea que a quien él le tiene temor es a su hermano Joab, y él no quiere hacerle daño porque no quiere tener un confrontamiento, un problema. ¿Cómo él vería a su hermano Joab si él matara a Asael? Le responde. Y dice el versículo 23, y no queriendo Asael irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Abner trató de evitar este evento, pero Asael insistió en perseguirlo, como dijimos, tal vez para tratar de tener una victoria definitiva y que se acabara el conflicto, o tal vez para tener la gloria de ser aquel hombre que había matado a aquel gran líder de batalla, gran general del ejército de Saúl. Y Abner trató de evitar aquella acción, pero llegó un momento donde ya él no la podía evitar, y aparentemente él se redujo la velocidad para que Asael se le acercara, y tomó entonces su lanza, y con la parte inferior de la lanza traspasó completamente a Asael de un lado a otro. La parte inferior, la parte baja de la lanza, era incluso para aquellos tiempos afilada, porque ellos para guardarla la clavaban en la tierra, y utilizó entonces Abner la lanza para matar a Asael, traspasándolo de un lado a otro. Joab y Abisai, que eran los hermanos, habían dado seguimiento a Abner, pero no habían podido llegar a él. Y Abner siguió huyendo hasta poder llegar y juntarse con refuerzos con los hombres de Benjamín, y entonces estaban preparados de un lado y otro para otra confrontación. Vamos a ver el versículo 26 en adelante. Y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabéis tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Es posible que hasta este momento Joab todavía no se había enterado de la muerte de su hermano Asael. Vemos que él está llegando a un tipo de cese de fuego, de acuerdo de paz temporario para prevenir más muertes. Es posible, como dijimos, sin entender que su hermano había muerto todavía. Pero cuando se hace la cuenta de los números de los muertos de esta batalla, aunque el ejército que representaba Abner representaba las 11 tribus de Israel, y el ejército de Joab solamente la tribu de Judá, el ejército de Joab ganó. Vemos que se nos da el número total de muertos, y del lado de Joab había muerto 19 hombres. Sin embargo, del lado de Abner habían muerto 360 hombres. Nos dice el versículo 32,
Tomaron luego a Sael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Vamos a empezar el próximo capítulo, capítulo 3. Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Vemos que la guerra no terminó allí, la guerra continuó, y como dijimos, aunque el ejército del lado de la casa de Saúl era más grande que el ejército de la casa de David, representado por Joab, vemos que Dios le está dando la victoria. En este caso, en esto se nos explica acerca del crecimiento de la familia de David. Del versículo 2 en adelante se nos dice que en este tiempo David había reinado en Hebrón, había sido ungido como rey en Hebrón y tenía 7 años, y durante ese tiempo a David le habían nacido 6 hijos en Hebrón. Todos estos hijos que le nacieron a David en Hebrón tenían diferentes madres. O sea, él tomó 6 esposas. Hasta en el tiempo había tomado 2 esposas anteriormente, y ahora en Hebrón había tomado 4 esposas. Esto eran cosas acciones que le iban a causar dificultad y problemas a David, y era desobediencia de las instrucciones que Dios le había dado al pueblo de Israel, de que cuando ellos eligieran rey, Dios le había dado instrucciones mucho tiempo antes de cuál debería ser el comportamiento del rey en relación a esto. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 17, versículo 17. Dice acerca del rey: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. David, como dijimos, hasta ahora tenía 6 esposas en total, y todavía faltaba para añadir a este grupo. Y vemos que sus acciones no solamente le iban a causar problemas por el resto de su vida, sino que vemos en el ejemplo que él le dejó a su hijo Salomón, que tuvo aún más problemas de esta índole. Vemos el versículo 6 en adelante. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Vemos aquí que Isboset, aquel hijo de Saúl que había sobrevivido, el cual Abner había utilizado como títere para poner como rey, para seguir teniendo influencia y poder político, le hace una acusación de que Abner se había acostado con una de las concubinas de Saúl, y esto era, si de ser cierto, era un tipo de mover o de estrategia política, porque eso podría ser considerado como que estaba tratando de usurpar o de tomar la autoridad de rey, o tomar posesión, un intento de tomar posesión del trono. No se nos dice si de lo que Isboset acusa a Abner es verdad, si la acusación es verdad o no, pero vemos que Abner se ofendió en gran manera. Él se ofendió en gran manera, y él dice que de aquí en adelante sus esfuerzos van a ser concentrados en que David fuera exaltado como rey sobre todas las tribus de Israel. Vamos a ver el versículo 2 en adelante.
Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurín. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Vemos entonces que Abner envía mensajeros a David para hacer un tipo de alianza, para ofrecer sus servicios y llevar a David a ser el rey sobre toda Israel. Vemos que David acepta con la condición de que le devuelvan a su esposa Mical, aquella que Saúl le había dado por esposa, aquella que él había cumplido las condiciones que Saúl le había puesto para dársela por esposa. Pero después que David salió huyendo de Saúl, entonces Saúl se la había dado a otro por esposa. Pero algo que vemos en particular en el caso de Mical, cuando Saúl le dio a Mical por esposa a David, no se la dio de buena voluntad, sino que se nos dice que se la dio para que le fuese lazo, para que le causara problemas. Y vimos incluso en aquel momento que ella ayudó a David a escapar, que ella le servía a ídolos. O sea que la influencia que se esperaba, que Saúl esperaba que ella hiciera en David, era una influencia negativa. Se la dio por mujer, se la dio por esposa, para que le hiciera daño. No por amor a su hija, sino para que le hiciera daño a quien él veía como su contrincante, a David. O sea que David está pidiendo que se regrese Mical, y es posible que le hubiese convenido mejor que no regresaran a Mical, porque no iba a ser alguien con quien se iba a llevar bien. Cuentan una historia acerca de un señor mayor, el cual en una ocasión está conduciendo su carro, y dicen que él vio luces de la policía que estaban detrás de él. Y dice que en ese momento a él se le vino y se le ocurrió que su carro era rápido y que él podía escaparse de la policía. Quería saber cuán rápido podía manejar su carro, y él va a 80 millas por hora, 90 millas por hora, 100 millas por hora, hasta que de momento le cae en razón y se detiene, se para al lado de la carretera, y el policía se acerca, le pide su documentación, y el policía regresa después de verificar la documentación y le dice: mira, yo, después de haber verificado tu documentación, veo que tú no tienes en tu historial de conducir durante muchos años nada, ningún tipo de problemas, ni ningún tipo de... no has tenido ningún tipo de multas por manejar. El policía le dice: yo estoy a punto de terminar mi turno de trabajo y tengo cosas que hacer después del trabajo. Le dice, y le hace una propuesta, le dice: si tú me das a mí una razón válida por la cual tú, cuando yo iba detrás de ti, subiste la velocidad y no te detuviste inmediatamente, si tú me das una razón válida porque yo quiero terminar mi turno de trabajo, yo te dejo ir. Y aquel señor mayor que iba conduciendo le dice al policía: hace 40 años yo estaba casado y mi esposa me abandonó, me dejó y se fue con un policía. Cuando yo vi las luces de policía que iban detrás de mí, yo me recordé de aquello y pensé que me las regresaban. Y tal vez esto debió de hacer David en este momento con Mical. Tal vez él debió dejarla, no debió tomarla. Esto le iba a añadir ahora a David una séptima esposa. Tal vez el hecho de que Saúl la había dado a otro por mujer era una bendición para David.
pero vemos que David quiere que Mical regrese con él. Es posible que la razón por la cual David esté pidiendo que Mical regrese con él era parte de una estrategia política en ese momento, porque si alguien estaba casada, tenía por mujer aquella que era hija de Saúl, quien era el rey anterior, puede ser que pudiera tener algún tipo de intenciones de reclamar el trono que le pertenecía a Saúl, basado en que estaba casado con Mical. Dice el versículo 17 en adelante: y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Vemos que Abner aquí está utilizando toda su maquinaria y su influencia política en una campaña política para David, para que el resto de la nación de Israel, las demás tribus de Israel, reconozcan a David como rey de Israel. Es interesante ver la conducta de Abner. O sea, Abner sabía cuál era la voluntad de Dios, que David reinara sobre todo el territorio de Israel, y vemos que él está admitiendo aquí. O sea que todos esos años que él había estado con Saúl buscando matar a David, él estaba en sus acciones, él estaba opuesto, conociendo que estaba opuesto directamente en contra de la voluntad de Dios. Y vemos que él no buscó hacer la voluntad de Dios hasta que hacer la voluntad de Dios le fuera conveniente a él. Durante el tiempo que él estuvo con Saúl, él tenía influencia política y él quería ir en contra de la voluntad de Dios. Después, cuando trató de que Isboset fuera rey de Israel, también estaba opuesto, porque él estaba protegiendo su interés y su influencia política. Pero vemos que cuando le fue conveniente ahora hacer la voluntad de Dios, él se va con David y trata de ser aquel que hace campaña a David. ¿Qué sucede? Que muchas personas operan y obran y tienen intenciones de tratar de conducirse de esa manera. Dicen: no, yo no busco a Dios en este tiempo porque no me conviene. Porque si yo le sirvo a Cristo en este tiempo, yo tengo que perder aquello que yo no me interesa perder. No estoy interesado en dejar de obrar de la manera que yo estoy obrando. Y el enemigo engaña a la gente pensando que ellos, que lo que ellos tienen que dejar por seguir a Cristo es algo grande, cuando no es así. La Biblia dice: ¿qué gana el hombre si pierde si gana todo en el mundo y pierde su alma? Pero mucha gente piensa que puede buscar a Cristo cuando le sea conveniente y termina perdiendo su vida y nunca acepta a Cristo. Se deja engañar por las cosas de este mundo. Hay una foto que circula muchas veces por el internet que enseña ese principio de la gente que dice en su juventud: yo no puedo buscar a Cristo porque estoy muy joven. Después va pasando el tiempo: yo no puedo buscar a Cristo porque estoy muy ocupado. Yo no puedo buscar a Cristo porque estoy muy viejo. Entonces después llega el tiempo donde ya la persona ha muerto y se le hace muy tarde para buscar a Cristo. No nos dejemos engañar. Busquemos al Señor cuando Él puede ser hallado. Dice Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Luego de hacer esta campaña política, en esta campaña política, si nosotros la veríamos en el día de hoy, tal vez veríamos a Abner en todos los canales de televisión hablando acerca de David,
hablando dando elogios de David, diciendo cómo David gobernaría y haciendo promesas políticas a las demás tribus de la nación de Israel. Pero después de haber hecho toda su campaña política, de haber tratado de influenciar al pueblo de Israel a aceptar a David, él va donde David para rendirle cuentas acerca del progreso de la campaña política que él había estado llevando hasta ese tiempo. Nos dice que David él lo acogió, lo recibió con honores, hizo un gran banquete. Pero algo muy interesante, que en el tiempo que esto estaba sucediendo, Joab no estaba presente. No estaba presente Joab, y vemos esto como si estuviésemos viendo una obra de teatro, una película. Se va Abner con su delegación, con los 20 hombres que él había traído consigo. Y se va, y según Abner se va, entonces llega Joab y se entera, escucha de los eventos que han sucedido. Y cuando Joab escucha que Abner estuvo allí, que David lo dejó ir, Joab se enfurece, se enoja, porque Joab estaba buscando la manera de matar a Abner por lo que Abner había hecho, que había matado a uno de sus hermanos, a Asael. Entonces Abner acusó a Joab de que Joab estaba allí en función de espía para saber la entrada y la salida de lo que se estaba sucediendo allí. Vamos a ver el versículo 26 en adelante entonces. Dice: y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Vemos que Joab entonces le hace creer a Abner que lo llamaba para hablar algún asunto importante, tal vez algún asunto que en función del rey David, que se le había olvidado o algo así por el estilo, pero aprovechó que Abner salió de la protección que le brindaba la ciudad de Hebrón en la que él estaba para matarlo. Aquella ciudad, Hebrón, era una de las ciudades que se había designado como una ciudad de refugio. O sea que toda persona que haya matado a alguien accidentalmente o en este caso en medio de una batalla, en medio de un conflicto militar, podía acudir allí, tener refugio y estar a salvo. Y eso era la ciudad de Hebrón. Y Joab engañó a Abner y lo hizo salir hasta la puerta para que él perdiera la protección. Lo engañó, y allí entonces en la puerta él pudo matarlo. La Biblia nos enseña acerca de cuál es el resultado del pecado. Como dijimos anteriormente, nos dice que la paga, los honorarios del pecado es la muerte. O sea que nosotros entendemos que lo que a nosotros nos corresponde por nuestro pecado es la muerte. Pero tiene buenas noticias, que hay un refugio. Nos dice en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese es el mensaje de salvación, que nuestro pecado nos llevaba a la muerte y a la condenación eterna, que es lo que nos merecemos, pero Dios en su misericordia nos ofrece vida eterna por la muerte del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo para nosotros es como aquella ciudad de refugio de la cual protegía a aquellas personas, de la cual Joab convenció a Abner que saliera de allí. ¿Qué sucede? Que la gente rechaza el plan de salvación de Dios. Y el plan de salvación del Señor es uno. Es uno, no son dos planes, no son tres planes, es uno. Jesús lo explicó en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mucha gente se queja acerca de esto, ¿no? Que no puede haber una sola manera, pero Jesucristo dice que hay una sola manera, y Él es la única manera, la única forma de nosotros tener vida eterna. Pero la gente rechaza el plan perfecto de Dios, rechaza la salvación que Dios nos ofrece, y se expone como se expuso Abner a salir de la ciudad de Hebrón, a salir del refugio que el Señor ofrece para exponernos a la muerte y a la condenación eterna.
Y eso es triste, que Dios ofrece la oportunidad de salvación, de refugio, y la gente la rechaza. La gente la rechaza muchas veces porque así como Abner solamente quería servirle a David cuando le era conveniente, cuando llenaba sus expectativas, cuando era de su beneficio político. Pero más triste todavía son aquellas personas que así como Abner se han sentado en la mesa del rey, que han probado de la comida del rey, de los beneficios del rey, y después de haber probado y haber estado haber estado sentado con el rey, estando en la mesa del rey, deciden salir del refugio que el Señor les provee. Y eso es algo bien triste. Alguien que haya conocido la verdad, alguien que le haya servido al Señor Jesucristo y se deja convencer del mundo, escucha la voz de Joab que le dice: ven y sal. El mundo no tiene nada para ofrecernos a nosotros. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 62, dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No tenemos nada que buscar atrás, como dijimos. El mundo no tiene nada que ofrecernos a nosotros. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vemos entonces que David dejó claro que él no tenía nada que ver con estos eventos, con estos actos criminales de Joab. Este acto criminal de haber matado a Abner, este engaño que él había hecho a Abner. Él no tenía derecho de quitarle la vida a Abner. Incluso la muerte de su hermano Asael había sido parte de un conflicto militar. Esta venganza de Joab hacia Abner, David la condenó completamente. Incluso él pronunció una maldición en contra de la casa de Joab y de toda la familia de Joab. Y vemos que el pueblo está viendo, está observando cuál es esta actitud de David, que cuando Saúl había muerto anteriormente, David no había celebrado, había hecho luto, había hecho incluso una canción. Vemos que él hace lo mismo cuando muere Abner, y él hace una canción, él hace luto, él hace ayuno por la muerte de Abner. Y el pueblo está viendo algo que nadie hasta ese momento estaba acostumbrado a ver, y era alguien que en estas ocasiones no se está alegrando, no está celebrando lo que es la muerte de lo que son lo que la gente percibe como sus enemigos. Y la gente y la nación de Israel está viendo el comportamiento de David y se está acercando a David, le está agradando el comportamiento de David acerca de lo que él hace con sus enemigos. Y eso es parte de lo que nosotros vemos en lo que David es un tipo de lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su conducta y en las enseñanzas del Señor Jesucristo, que no se vinieron a ver hasta el Nuevo Testamento. Pero vemos que David en el Antiguo Testamento fue un reflejo de muchas de estas actitudes que el Señor Jesucristo enseña en el Nuevo Testamento. Hasta aquí entonces estos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Segunda de Samuel, esperando que este estudio de la palabra del Señor haya sido de bendición para todos los que han estado aquí con nosotros esta tarde. Yo les exhorto que estudien los próximos dos capítulos para la semana que viene, el capítulo 4 y el capítulo 5. Dios delante vamos a estar tratando estos próximos dos capítulos, y los invitamos que así como han estado con nosotros el día de hoy, de la misma manera que estén con nosotros la semana que viene. Yo sé que el estudio de la palabra del Señor les será de bendición. Vamos a despedir orando. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, compartir tu palabra por estos medios. Te pedimos que donde quiera que tu palabra haya llegado, Padre Santo, que sea de bendición para los que han estado con nosotros, los que la escuchen en el futuro, y que sea de bendición también, Padre Santo, para sus hogares, Padre Santo, Señor. Que nos fortalezca, Padre Santo, en el momento
momento que nosotros nos veamos con dificultades, con problemas, que entendamos, Padre Santo, que el mundo no tiene nada que ofrecernos, Padre Santo, que nosotros permanezcamos en el refugio que tú tienes para nosotros. Te glorificamos, Señor, y te adoramos y te damos gracias, Señor, porque tú quitaste, Señor, la condena, Señor, que estaba dirigida hacia nosotros, Señor, por nuestras acciones, por nuestros pecados, y nos ofrece salvación y vida eterna. Ayúdanos, Padre Santo, a permanecer en ti, Señor, y no mirar hacia atrás. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Nosotros en este momento entonces nos despedimos de las personas que han estado con nosotros a través de la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live, esperando que el Señor les continúe bendiciendo.